L'Hopital es la regla que vamos a utilizar para resolver límites y salvar todas las indeterminaciones. Hasta ahora veníamos resolviendo los límites y salvando indeterminaciones con casos de factoreos o racionalizaciones, pero con derivadas vamos a poder salvar todo tipo de indeterminaciones y trabajar con funciones exponenciales y logarítmicas también. La regla enuncia, sean f y g dos funciones derivables en un intervalo abierto a b, salvo posiblemente en un punto c que pertenezca al intervalo abierto a b, y la derivada de g distinta de 0, salvo posiblemente en el mismo punto c, si el límite cuando x tiende a c de f de x es 0 y el límite cuando x tiende a c de g de x también es 0, o bien el límite cuando x tiende a c de f de x es infinito y el límite cuando x tiende a c de g de x también es infinito, si existe el límite cuando x tiende a c de la derivada de f y existe el límite cuando x tiende a c de la derivada de g, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a c de la derivada de f de x sobre la derivada de g de x. Esto nos indica que la regla de L'Hopital es aplicable en un cociente de funciones y cuando tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Todas las demás indeterminaciones vamos a tener que acomodarlas y llevarlas a esa forma para ser aplicable la regla de L'Hopital. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1, cociente de polinomios, reemplazo 1, que tengo una indeterminación del 0 sobre 0. Entonces, la regla de L'Hopital permite derivo numerador, derivo denominador. Si sigue existiendo la indeterminación del 0 sobre 0, es aplicable nuevamente la regla de L'Hopital, lo cual permite derivar numerador y denominador en forma independiente hasta que salve la indeterminación. Un límite especial y muy conocido, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que también es una indeterminación de 0 sobre 0 y sabíamos que daba 1. Habíamos hecho una demostración geométrica demostrando que ese límite era 1. Bien, si derivamos el numerador, la derivada del seno es coseno, la derivada de x es 1. El límite cuando x tiende a 0 del coseno de x es 1, queda 1 sobre 1, ese límite da 1. En el caso de la indeterminación del infinito sobre infinito, procedemos exactamente de la misma forma. Recordemos que tenemos que asegurar de tener un cociente, ¿sí? Y derivar numerador y denominador en forma independiente, no aplicar la derivada del cociente. En este caso, el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x sobre la cosecante de x es el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de x sobre 1 sobre seno de x, es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Si derivamos numerador y denominador, nos queda el límite cuando x tiende a 0 del menos seno cuadrado de x sobre x por coseno de x. Y ahí llegamos a una indeterminación del 0 sobre 0. Así que aplicamos nuevamente la regla de L'Hopital teniendo en cuenta, ¿sí?, que en el denominador tenemos un producto de funciones, así que tenemos que aplicar la regla del producto. En el numerador, el seno al cuadrado de x es 2 seno de x por coseno de x. En el denominador, coseno de x menos x por seno de x al aplicar la regla del producto. Aplicamos el límite con x tendiendo a 0, reemplazamos y nos queda que este límite es 0. La regla también es válida si x tiende a infinito, si la variable tiende a infinito. Así que lo importante es tener el cociente y la indeterminación del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito para aplicar la regla, ¿sí?
pero es válida independientemente de si la variable tiende a un número finito o tiende a infinito. En este caso, el límite cuando x tiende a más infinito de 3x sobre e a la x, una indeterminación de infinito sobre infinito, derivo numerador, derivo denominador, y este límite es 0. Si tenemos el límite cuando x tiende a c de f de x menos g de x y ambos límites tienden a infinito, vamos a tener una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Antes de aplicar la regla del L'Hopital, tendremos que realizar operaciones algebraicas o trigonométricas para llevar al límite alguno de los casos vistos anteriormente, a un cociente de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de 2 sobre x al cuadrado menos 1 sobre logaritmo natural de x es una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Así que lo trabajamos primero algebraicamente como un denominador hasta lograr una indeterminación del 0 sobre 0. Una vez que tenemos la indeterminación del 0 sobre 0, aplicamos la regla del L'Hopital. Derivamos numerador, derivamos denominador, seguimos con la indeterminación del 0 sobre 0, es aplicable nuevamente el L'Hopital. ¿Sí? Recordemos que en el caso del denominador, acá tenemos un producto de funciones, tenemos que respetar la derivada de productos. ¿Sí? Y podemos seguir aplicando la regla del L'Hopital hasta salvar la indeterminación. En el caso del producto, tenemos que llegar lo mismo a hacer un trabajo algebraico para darle la forma y que sea aplicable el L'Hopital, en este caso la indeterminación del infinito por 0. ¿Sí? Secante de 3x lo podemos escribir como 1 sobre coseno de 3x, coseno de 5x queda como está, y el límite cuando x tiende a pi sobre 2 del coseno de 5x sobre el coseno de 3x, una vez que lo pudimos acomodar algebraicamente a la expresión y llegamos a la indeterminación del 0 sobre 0, es aplicable el L'Hopital, derivamos numerador, derivamos denominador y salvamos la indeterminación. En los casos en que la variable independiente se encuentre en el exponente, debemos aplicar logaritmo natural. En este caso es cuando tenemos las indeterminaciones con exponente. Caso 0 a la 0. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de x a la seno de x. ¿Sí? Llamamos L al límite, ¿sí?, de la expresión y aplicamos logaritmo natural miembro a miembro para que nos permita bajar el exponente. Tenemos la variable en el exponente, así que vamos a tener que bajarla. ¿Sí? Aplicando las propiedades del logaritmo, sí nos queda que el límite cuando x tiende a 0, el logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de x a la seno de x, por propiedades de los límites, el logaritmo del límite es el límite del logaritmo. ¿Sí? Así que podemos expresar que el logaritmo natural de L es el límite cuando x tiende a 0 del seno de x por logaritmo natural de x y llegamos a la indeterminación del infinito por 0. Vamos a aplicar ahora los casos anteriores. ¿Sí? Si estamos con una indeterminación del infinito por 0, vamos a trabajar algebraicamente para llevarlo o al 0 sobre 0 o al infinito sobre infinito. Así que escribimos seno de x, podemos escribirlo en el denominador como seno de x a la menos 1. Y una vez que logramos la indeterminación del infinito sobre infinito, es aplicable el L'Hopital, así que resolvemos el límite. Una vez que resolvimos el límite y que salvamos la indeterminación, ¿sí?, nos queda que el logaritmo natural del límite es 0, por lo cual el límite
es e a la 0 o bien el límite es 1. ¿Sí? Recordemos despejar el logaritmo natural para obtener el resultado. Exactamente lo mismo para el caso de 1 a la infinito. Ponemos un nombre, aplicamos logaritmo. El logaritmo del límite es el límite del logaritmo, podemos bajar el exponente y siempre vamos a estar, para todos los casos de las exponenciales, vamos a estar llegando a una indeterminación del infinito por 0. ¿Sí? Primero acomodamos algebraicamente, llegamos a la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, donde es aplicable el L'Hopital, y luego aplicamos el L'Hopital y resolvemos. Y el último caso, que la variable está en el exponente, sería el infinito a la 0, que se resuelve exactamente igual, ¿sí? Ese límite va a ser igual a L, aplicamos logaritmo miembro a miembro, llegamos a la indeterminación del infinito por 0, acomodamos indeterminación de infinito sobre infinito, aplicamos L'Hopital, derivamos arriba, derivamos abajo. Ya tenemos que tener en cuenta si tenemos productos o cocientes en el numerador o en el denominador para aplicar la regla de derivada correspondiente y podemos salvar el límite.